La relación entre Cristo, la palabra del Padre, y la Iglesia se concretiza en una relación vital, a la que está llamado a entrar cada fiel. Esas son pues las dos grandes ideas que resalta este primer capítulo de la segunda parte. El capítulo de la liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios, que es el segundo, subraya algunos aspectos importantes. Todo acto litúrgico está, por su naturaleza, empapado de la Sagrada Escritura. Todo acto litúrgico está empapado de la Sagrada Escritura. ¿Saben ustedes cuáles son algunos actos litúrgicos? La Eucaristía. ¿Cuál más? Los bautizos, bueno, los sacramentos. Todos los sacramentos son acciones litúrgicas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguien de aquí estudia liturgia? Sí, proclamar la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios. ¿Otro acto litúrgico? Las bendiciones. ¿Los qué? Las bendiciones se les llama sacramentales. La liturgia de las horas también es otro acto litúrgico. Podemos decir que los principales actos litúrgicos son la Eucaristía, todos los sacramentos, las horas santas, la liturgia de las horas, ¿verdad? El Santo Rosario, las devociones, los novenarios, eso forma parte de los actos de piedad, ¿verdad? Bien, dice aquí el Papa, todo acto litúrgico está por naturaleza empapado de la Sagrada Escritura. Es necesario entender y vivir el valor esencial de la acción litúrgica para comprender la palabra de Dios. Eso es lo que subraya, vamos a decir, el segundo capítulo. Ahorita lo vamos a retomar otra vez. Simplemente estamos diciendo de qué trata de manera así panorámica cada uno de los tres capítulos de esta segunda parte. El capítulo de la palabra de Dios en la vida eclesial, que es el tercero, podemos decir, resalta dos aspectos importantes. El encuentro con la palabra en la celebración litúrgica debe ser profundizado y asimilado en la vida de los fieles, obviamente, ¿verdad? Todos sabemos que, eso espontáneamente todos sabemos que lo que vivimos en la misa, por ejemplo, en el encuentro con la palabra, en el encuentro con Jesús, en la Eucaristía, lo que vivimos en la misa, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo a la vida, ¿verdad? Tenemos que llevarlo a la vida. El encuentro con la palabra debe ser profundizado y asimilado en la vida de los fieles. De eso trata este tercer capítulo. Por una parte, y por otra parte, dice, la vida, ahí se me pasó una palabra, la vida pastoral, se me pasó. La vida pastoral es el ámbito propio para recorrer el itinerario personal y comunitario con respecto a la palabra de Dios. Se me pasó esa palabrita. Primero el Papa subraya la dimensión personal. Lo que vivimos en la Eucaristía tenemos que llevarlo a la vida. Y luego es la dimensión personal. Y luego señala la dimensión comunitaria. La vida pastoral es también el ámbito donde podemos también vivir o hacer práctico lo que vivimos en la Eucaristía, al escuchar la palabra. Y es cuando el Papa empieza a hablar de la palabra de Dios en la pastoral, en la catequesis, en la vida social, etcétera, etcétera. Bien, eso es, vamos a decir, así de manera sintética, la visión de estos tres capítulos que forman la tercera parte. Vamos a centrarnos ahora un poco en el capítulo segundo, que es el que nos interesa ahorita. La Sagrada Escritura, un libro para ser proclamado. Hay que decir que la Verbum Domini en este segundo capítulo es donde hace mucha referencia a la Sacrosanctum Concilium,
la Sacrosanctum Concilium es uno de los 4 grandes documentos, o como se llama, de las 4 grandes constituciones del Concilio Vaticano II. ¿Verdad? ¿Ustedes tienen documentos del Vaticano II? A ver, levanten la mano, ¿cuántos los tienen? Poquitos, más o menos. El Concilio Vaticano II está, bueno, lo voy a decir para que lo entendamos un poquito mejor, porque la Verbum Domini hace aquí, en este capítulo, mucha referencia a la Sacrosanctum Concilium. Los documentos del Concilio Vaticano II, podemos decir, están divididos en 3 partes. 4 grandes constituciones dogmáticas, que se dice. Después vienen decretos. Las constituciones se les llama así porque son documentos de tipo teológico. Después vienen 4 grandes documentos, perdón. Después vienen la segunda parte, decretos, porque se acentúa más el aspecto disciplinar. Y luego vienen mensajes a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, primero están los 4 grandes documentos que se les llaman constituciones dogmáticas, porque resaltan el aspecto doctrinal, teológico de la Iglesia, de la palabra de Dios y de la liturgia. El primero se llama Lumen Gentium, donde se habla de lo que es la Iglesia en sí misma, ¿verdad? Ahí el concilio expone toda la doctrina, vamos a decir, eclesiológica referente a la Iglesia, en este documento Lumen Gentium. Luego viene la Dei Verbum, de la que ya habíamos dicho, donde el Papa, bueno, sí, el Papa también, donde el concilio habla más bien de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios que se manifiesta desde el Antiguo Testamento de manera plena en Jesús, después que se pone por escrito y que la Iglesia venera, etcétera, etcétera, la Dei Verbum. Y luego viene la Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Donde el Papa habla ya expresamente de la liturgia de la Iglesia y toda la doctrina litúrgica, ahí la encontramos en la Sacrosanctum Concilium. Y luego la cuarta, ¿cómo se llama? La Gaudium et Spes, ¿verdad? Que habla de la Iglesia en el mundo moderno. Pues por eso es importante tener en cuenta estos grandes documentos de la Iglesia, porque el Papa hace referencia en este segundo capítulo a la Sacrosanctum Concilium, y podemos decir que está pues debajo de lo que el Papa va exponiendo. La Sagrada Escritura. Continuamos pues. La Sagrada Escritura, un libro para ser proclamado. Primero tenemos que partir diciendo que desde que la Biblia nació, está íntimamente unida a la liturgia, ¿verdad? Muchos textos que actualmente se leen, muchos textos ocupan un lugar, muchos textos que actualmente, muchos de los textos que actualmente ocupan un lugar en la Escritura, muchos de los textos que tenemos en la Biblia nacieron en un ambiente litúrgico. Se recitaban y se proclamaban y se transmitían en la liturgia. Por ejemplo, pensemos en algunos himnos de San Pablo. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, en San Pablo encontramos himnos muy bellísimos. Hoy en la segunda lectura de este domingo, vamos a escuchar un precioso canto, precioso himno, ¿verdad?, a Cristo, y así tiene San Pablo otros. Algunos de estos himnos de San Pablo nacieron en la liturgia sinagogal, en la liturgia de los primeros cristianos. Como vemos pues ya desde el inicio, la palabra de Dios está muy unida a la liturgia, por una parte. Por otra parte, como decíamos, los textos bíblicos obviamente se recitaban, se proclamaban,
y se transmitían en la liturgia sinagogal en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Recordemos aquel precioso capítulo, yo siempre digo eso, el precioso capítulo de Nehemías, el capítulo 8. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo Esdras reúne a la comunidad para leer la Torá, para leer la palabra de Dios, en una reunión, vamos a decir, casi litúrgica, ¿verdad? Cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret, si se acuerdan, lee aquel pasaje de Isaías, ¿verdad? No lo leyó del chiripa, ustedes saben, no porque era Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Bueno, ya llegó, vamos a ponerlo a hacer algo. Bueno, ponte a leer, ¿no, verdad? No fue eso, sino que ya ahí se refleja la estructura de la vida sinagogal. A la sinagoga se iba a escuchar la palabra, se iba a proclamar la palabra, se iba a escuchar la instrucción que daban los rabinos de la palabra, y se iba también a orar, y bueno, se iba y se va a orar con la palabra. Podemos decir que la sinagoga, si hoy se nos habla de que la iglesia es la casa de la palabra, dice la David Berg, podemos decir que la sinagoga era la casa de la palabra, y es la casa de la palabra de Dios. Y podemos decir, también los judíos y los israelitas conocían la palabra de Dios en la liturgia sinagogal, ¿verdad? Ahí es donde escuchaban que se recitaba, que se explicaba, oraban con la palabra, etc. Bien. Por eso vamos a ver un poquito también que en la liturgia sinagogal hay elementos, hay elementos que nos hablan de la importancia, del significado, de la trascendencia que tenía y tiene la palabra de Dios. Y hablo un poquito de la liturgia sinagogal o de la sinagoga porque nosotros en la liturgia cristiana pues, recibimos la herencia del Antiguo Testamento, ¿verdad? En la liturgia cristiana nosotros recibimos la herencia de la liturgia del Antiguo Testamento. Por eso puse aquí proclamación sinagogal de la palabra de Dios. Hay algunos elementos. ¿Ustedes han ido alguna vez a una sinagoga? ¿No? Y se reúnen. Hay algunos elementos en una sinagoga que resaltan la trascendencia y la importancia de la palabra de Dios. El primer elemento, podemos decir, es vamos a decir primero, el armario sagrado, donde se guardan los rollos de la Torá. ¿Se alcanzan a ver ustedes aquella imagen? Sí. Esa imagen que puse es precisamente una sinagoga, ¿no? Fue la que me encontré. Ahí está el Santo Padre, ¿verdad? Está el Santo Padre. A un ladito están dos rabinos. El Santo Padre ahí en esa imagen fue a visitar la sinagoga que está en Roma. En Roma hay una sinagoga muy bonita. Alcanzan a ver ustedes en la imagen, atrás de ellos un velo de terciopelo, de rojo, ¿sí? Así muy bien adornadito. Bien. Ese es el armario donde están los rollos de la Torá. Ahí es el lugar más sagrado, el lugar más importante de la sinagoga. El arca santa, ¿verdad? Aron HaKodesh, el arca santa. Y así le llaman los judíos, el arca santa, aquel armario donde están los rollos de la Torá. ¿Por qué? Porque están trayendo, vamos a decir, a la memoria el arca de la alianza. Por eso hace rato hablamos del arca de la alianza. El arca de la alianza, en hebreo, arca se dice Aarón, el arca de la alianza, Aarón Javerit. El arca, como ya decíamos hace un momento, el significado más importante era de que en las tablas, porque estaban ahí las tablas, era la presencia de Dios a través de su palabra. Entonces, ahora los judíos tienen en este armario, ahí guardan
los rollos de la ley que se sacan para proclamarse en la liturgia sinagogal. Pero no se le llama nada más el ropero, se le llama el arca santa, ¿verdad? Aarón HaKodesh. Bien, ese es el primer elemento que nos habla del significado, de la trascendencia que tiene la palabra en la liturgia sinagogal. El segundo, obviamente, es el libro de la Torá. Ahí lo tienen ustedes, si lo alcanzan a ver. El libro de la Torá, que lo guardan así en este estuche, podemos llamarle así, muy adornado, donde lo sacan después para leerlo, etc. Obviamente, que ese es lo más importante. El tercer elemento es la asamblea que se reúne en torno a la palabra, a escuchar la palabra, la asamblea judía. En nuestra liturgia cristiana, también la asamblea ocupa un lugar muy importante, ¿verdad? La Sacrosanctum Concilium nos dice, en la asamblea también está presente Cristo, no solamente en su palabra. Cristo también se hace presente en la asamblea, que se reúne para escuchar su palabra. Y en la liturgia sinagogal, la asamblea también ocupa un lugar importante, porque es la comunidad reunida y convocada por la palabra de Dios. Decíamos hace un momento, la liturgia cristiana recoge de la liturgia judía los elementos fundamentales que después van a irse desarrollando en lo que hoy tenemos actualmente como la liturgia de la palabra. Desde siglos muy antiguos, desde los primeros siglos de la Iglesia, tenemos testimonio de muchos santos, entre ellos San Justino, por tomar uno, de cómo los cristianos también, al reunirse para su liturgia, los cristianos se reunían en torno a la palabra, ¿verdad? El testimonio de San Justino aquí lo tenemos. Él decía en uno de sus escritos: el día que se llama del sol, es decir, el domingo, se celebra una reunión de todos los que habitan en las ciudades, en los campos, y ahí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. ¿Sí? Podríamos decir nosotros, este testimonio de San Justino vuelve a hacer notar que la palabra de Dios es un libro para ser proclamado. Es un libro para ser proclamado, para ser recitado. Bien, y nos deja ver también este testimonio de San Justino, que es un testimonio cristiano, de que la liturgia es el ámbito, vamos a decir, natural en el que se proclama, se transmite y se interpreta la palabra de Dios. También en la liturgia se interpreta la palabra de Dios. Ahorita vamos a resaltar un poco más ese aspecto de la interpretación. Bien, habiendo resaltado este aspecto que trata la Verbum Domini, como decía yo, retomando la doctrina del Concilio Vaticano II de la Sacrosanctum Concilium, después de haber dicho que la palabra de Dios es un libro para ser proclamado, es un libro para ser interpretado también en la liturgia, señala otro aspecto importante. La liturgia de la palabra de Dios es un diálogo. Es un diálogo. Es en el acto de la proclamación que se hace en medio de la asamblea, cuando la palabra bíblica se manifiesta como palabra dialogal, un tú que se dirige a nosotros, que la escucha y acoge como palabra viva, interpelante y creadora. Vemos ahí una cita, se alcanza a ver, ¿verdad?, de la Sacrosanctum Concilium, precisamente de la Sacrosanctum Concilium 33, la cita, la Verbum Domini, retoma, como decíamos muchas veces, la doctrina de la Verbum Domini.
la liturgia de la palabra es un diálogo de Dios con nosotros. Es muy sencillo captarlo. Cuando vamos a misa, leemos la primera lectura y luego leemos el salmo, ¿qué? Salmo responsorial, no es difícil pues de asimilarlo. El salmo que responde, ¿verdad? Lo que responde a lo que Dios nos dijo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, siempre el salmo está en referencia a la primera lectura. El salmo es responderle a Dios, a las palabras que Él nos ha dicho, que Él nos ha dado a conocer, que Él ha proclamado, ¿verdad? Ya la Dei Verbum, si se acuerdan que hablamos de la Dei Verbum, ¿verdad? Ya la Dei Verbum del Vaticano II decía, en la liturgia de la palabra, en la proclamación de las lecturas y el salmo, el Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Es decir, la Dei Verbum pues retoma y desarrolla y vuelve a proponer lo que ya nos decía también la Dei Verbum. La liturgia de la palabra es un diálogo. La iglesia es la casa de la palabra. Podemos decir que esto ya lo fue sacando el sínodo como una conclusión. Cuando los padres sinodales finalizaron sus trabajos del sínodo, no sé si ustedes supieron, junto con las 55 proposiciones que presentaron al Papa, para que después el Papa las trabajara y publicara después el documento de la exhortación, junto con las 55 proposiciones le dieron también un mensaje, que era un mensaje también para toda la iglesia, ¿verdad? El mensaje final de los padres sinodales del sínodo a la iglesia, donde había elementos nuevos y novedosos. Uno de ellos era de que la iglesia es la casa de la palabra, donde se sigue transmitiendo, conservando, proclamando la palabra de Dios. Esto fue un lugar importante. La liturgia, por lo tanto, por todo esto que hemos dicho, la liturgia es, por tanto, el lugar privilegiado en el que Dios habla a su pueblo. Por lo tanto, la Verbum Domini retoma y propone la doctrina de la Sacrosanctum Concilium. Primero, la importancia de la Escritura en la liturgia es máxima. Y luego dice algo también muy importante: Cristo está presente en su palabra. Es Cristo quien nos habla, dice la Sacrosanctum Concilium. Es Cristo quien nos habla cuando se proclama la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios la que se expresa. La liturgia es, por tanto, una continua, viva y eficaz exposición de la palabra de Dios. Esa sigla que tienen ahí, OLM, ¿sí se alcanza a ver? Quiere decir ordenación de las lecturas de la misa. Es lo que viene al inicio del Salmo, no, ¿cuál Salmo? Estoy echando mentiras. Del misal romano. Del misal romano que se utiliza en la misa. Ahí viene al principio toda esta exposición. Bien. Hay otro de los aspectos que señala la Verbum Domini es, se los voy a leer, ese no está escrito aquí. Ese no está escrito aquí. Bueno, se los digo porque es importante que se entiendan estos conceptos, porque lo dice por ahí el documento, ¿verdad? A lo mejor alguien puede preguntar, fíjense bien lo que voy a decir, ahorita lo explico. La Verbum Domini dice por ahí: la hermenéutica de la fe respecto a la Sagrada Escritura tiene como punto de referencia la liturgia. Otra vez, la hermenéutica de la fe respecto a la Sagrada Escritura tiene como punto de referencia la liturgia. ¿Qué es esto de la hermenéutica? Porque el segundo capítulo de la Verbum Domini habla de la hermenéutica de la palabra de Dios. Podemos decir, es un término técnico para hablar, en otras palabras, de la interpretación de la Biblia. A lo mejor a veces nosotros no estamos muy
familiarizados con estos términos. Fíjense cómo en la vida sí, ¿qué dije yo? La interpretación de la Biblia, sí, eso es, así en pocas palabras. Cuando hablamos de hermenéutica hablamos de interpretación de la Biblia. La hermenéutica es aquella que nos ayuda, en pocas palabras, a interpretar los textos sagrados, es decir, este texto sagrado, qué quiso decir aquí el autor, a qué se refiere, qué mensaje encontramos, etcétera. ¿Sí? Eso es la hermenéutica. La ciencia bíblica que nos ayuda a interpretar la Sagrada Escritura. Son términos pues con los que a lo mejor muchos de nosotros no estamos muy familiarizados, pero que yo creo que es importante explicarlos para que los vayamos también asimilando, ¿verdad? Por ejemplo, miren, en la vida cotidiana a veces manejamos términos técnicos, por ejemplo, ¿de qué será? Por ejemplo, del ambiente médico, ¿verdad? Hay términos que son propios del ambiente médico que nosotros manejamos, porque es parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, si me duele la cabeza, ¿qué compro? Una pastilla que tenga que... Paracetamol, ¿verdad? Ya poco a poco vamos aprendiendo y asimilando, ¿verdad? Si necesito algo que me desinflame, no sé, el tobillo que me... pues aquí está la doctora. Si nos equivocamos, ella nos dice. Si necesitamos algo que nos desinflame, ¿qué nos tomamos? La Proxen. ¿Verdad que sí vamos nosotros asimilando términos así médicos muy, vamos a decir, muy sencillos? Pero sí también podemos decir en el ambiente bíblico, hasta me puse rojo. Bueno, así vamos aprendiendo también cosas, ¿verdad? También esto que nos dice el Papa, pues son términos que tenemos que ir asimilando poco a poco. El Papa dice, pues ya dijimos que es hermenéutica. El capítulo 2 habla de la hermenéutica de la palabra de Dios. La hermenéutica de la fe respecto a la Sagrada Escritura tiene como punto de referencia la liturgia. La hermenéutica, es decir, la interpretación de la Biblia, no es un trabajo, vamos a decir, o algo exclusivo de especialistas. La palabra de Dios es muy rica. Obviamente que los especialistas, pues ellos con los medios que tienen, pues nos ayudan a adentrarnos en los textos, nos enseñan a irlos interpretando, ¿verdad? Pero podemos decir que la interpretación de la Biblia o la hermenéutica es también un proceso. Es un proceso que inicia, podemos decir, con una labor académica, un trabajo académico, pero no se acaba ahí. Porque el documento nos va a decir, por ejemplo, en la liturgia también se interpreta la palabra de Dios. Cuando se proclama la palabra de Dios y luego se explica en la homilía, se está interpretando también la palabra de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, por eso decíamos, la interpretación y la hermenéutica no es algo exclusivo de especialistas en Biblia, es un proceso, ¿verdad? Los especialistas nos van dando también elementos, nos van ayudando a ir captando qué nos dice el texto, nos van ayudando a interpretar, pero en la liturgia también se interpreta la palabra de Dios porque se hace viva, se interpreta porque se hace viva y hallamos en ella palabras que también nos digan algo hoy, ¿verdad? Se actualiza, por eso también es interpretación. El Papa también nos dice, que es yo creo una novedad, en los santos encontramos, ya los últimos números de este capítulo de la hermenéutica, habla de los santos, ¿verdad? Cuando yo lo empecé a leer dije, ¿y el Papa aquí por qué mete los santos? ¿Verdad? Estábamos leyendo así, iba uno leyendo la hermenéutica, la unidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, etcétera, 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 ya llegamos a los santos. Aquí, ¿por qué el Papa metió a los santos? Porque ellos son los que, llevando a su vida, ellos son los que, al llevar a su vida la palabra, al hacerla viva en su persona,
también la están interpretando, dice el Papa. Porque la palabra no puede quedarse nada más en algo académico, intelectual, sino que tiene que llegar a la vida. Por eso la interpretación, la hermenéutica es un proceso que nos tiene que llevar hasta la vida, ¿verdad? Y la liturgia también es decía aquí, el ámbito, el medio donde se interpreta la palabra de Dios. Ya voy a acabar, ya me pasé mucho, ¿verdad? Bueno, ya nada más esto lo digo así rápido. El Papa también señala, por lo tanto, la íntima relación que hay entre palabra de Dios y Eucaristía, que eso ya lo había dicho la Sacrosanctum Concilium también. Y la unidad que hay entre palabra de Dios, o liturgia de la palabra, y Eucaristía, eso también tiene su raíz en la Biblia, ¿verdad? Hay dos textos del Nuevo Testamento que podemos decir son los principales que nos ayudan a ver la relación entre palabra de Dios y Eucaristía, obviamente que es el discurso del pan de vida y la escena de Emaús, que ustedes conocen también muy bien. ¿Por qué hay relación entre palabra de Dios y Eucaristía? Porque la palabra de Dios que se proclama se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. Eso lo dice la Dei Verbum. Bueno, ya acabé, miren, esto ya lo había dicho, ¿verdad? De alguna manera cuando estábamos hablando al inicio. La vida cristiana se caracteriza, pues, esencialmente por el encuentro con Jesucristo que nos llama a seguirlo. Es necesario conocer la Escritura para crecer en el amor a Cristo. Eso sería todo. Le damos otro fuerte aplauso al Padre. Vamos a cortarles el tiempo. Bueno, ahorita vamos a tener un descanso para que se tomen un cafecito porque yo creo que les bajó el azúcar. Vamos a hacer 3 filas, por favor.